Estamos de regreso. Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva, además de que se amplía el catálogo de delitos por el que se podrá aplicar esta medida cautelar. También se establece un requisito a nivel constitucional en el sentido de que la prisión preventiva solo podrá solicitarse cuando por otras medidas cautelares resulte insuficiente garantizar la presencia del imputado, y también cuando se trate de proteger a la víctima, a los testigos, a la sociedad, entre otros motivos. A pesar de los grandes inconvenientes y las violaciones a los derechos humanos que significa la vigencia de la prisión preventiva, así como las diversas instrucciones que ha recibido el Estado mexicano para abrogar esta institución, nos damos cuenta que lejos de desaparecer, la prisión preventiva sigue vigente en México. Y para platicar de este tema tan importante, tenemos en la línea telefónica a César Hernández Aguilar. Nuestro invitado es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur. ¿Qué tal, César? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Francisco, al contrario, un placer estar con ustedes por allá. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Pues es un tema importante, César, y queremos que nos expliques en tu concepto por qué el Estado mexicano se niega a expulsar la prisión preventiva de su ordenamiento jurídico. Gracias, Francisco. Lo primero y más importante es distinguir prisión preventiva justificada de prisión preventiva oficiosa. Claro. Hay tribunales internacionales, en este caso el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado sobre la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, tal como tú lo dijiste, es una prisión en la que la persona va a estar recluido desde que inicia su proceso hasta que se le dicta sentencia. Y la prisión preventiva justificada también, como bien lo indicaste, tiene que debatirse algunos riesgos procesales, le llaman algunos, y esa prisión preventiva justificada está reconocida constitucionalmente, no ha sido declarada inconvencional o contraria a derechos humanos porque se tienen que discutir estos riesgos procesales. La que ha sido materia de discusión o debate sobre qué tanto viola derechos humanos, tanto como la libertad, como este derecho a que todos seamos tratados inocentes hasta que nos dicten sentencia, es la prisión preventiva oficiosa. La pregunta de por qué el Estado mexicano ha sido renuente o no, yo lo entiendo como un tema de lo que algunos ya doctrinarios lo conocen como política criminal. ¿Qué es política criminal? Buscamos erradicar ciertos delitos que se consideran de alto impacto en la sociedad y que se busca la manera de disuadir o se buscan tácticas para evitar pues la prevención, que a través de que una persona sepa que es de prisión preventiva oficiosa, pues se abstenga de hacerlo. O de esa manera, en prisión preventiva oficiosa, esta persona que, a pesar de tener la presunción de inocencia, como es un delito grave, que ya existían varios, por ejemplo, secuestro, delincuencia organizada, ese tipo de delitos, vas a estar en prisión hasta que se dicte sentencia. Creo que la razón principal por la cual la prisión preventiva oficiosa no ha sido removida, a pesar de 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la intención de la política criminal. Se podrá cuestionar si la política criminal es la adecuada o no, porque pues muchos abogarán por las políticas de prevención. O sea, en lugar de tú poner prisión, ¿por qué no das empleo a los jóvenes o educación de calidad u otras áreas para evitar que ciertas personas con ciertas condiciones sociales pues vayan a caer ante el sistema de justicia? Esta es la intención y esa es la razón. Entiendo que la finalidad es política criminal y a largo plazo eventualmente reducirlos. ¿Cuándo se va a reducir? Eso no lo sabemos, porque incluso, como tú bien lo sabes y a lo mejor el público no lo desconoce, es que el 31 de diciembre se amplió esta lista de delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Y en ese sentido, habría que esperar hasta cuándo, porque las 2 sentencias de la Corte Interamericana, y voy a destacar solamente una, el caso García Rodríguez, que es donde sí se hace énfasis de la eliminación y adecuación de la ley y de la Constitución mexicana para eliminar esta prisión preventiva oficiosa. ¿Cuándo se va a erradicar? La respuesta quizá no sea muy satisfactoria para muchos, no se sabe, porque el Estado incluso se está ampliando. Las razones principales yo se las atribuyo a lo que te comentaba, política criminal. Ok. Muy bien, César, nos queda claro.
Sin embargo, has referido una situación muy importante de que existen ya algunas sentencias que, pues no podemos decir que obliga al Estado mexicano, porque pues propiamente no se nos puede obligar, pero hay ciertas razones que definitivamente hacen que la prisión preventiva, en este caso la oficiosa, pues resulte gravemente perjudicial contra los derechos humanos, sobre todo la libertad personal y con ello la presunción de inocencia, además del tiempo que una persona puede ser privada de su libertad, finalmente pues puede obtener una sentencia condenatoria y obviamente eso es más grave todavía si tomamos en cuenta que se le dictó en cierto tiempo y antes pues se supone que era inocente. De ahí precisamente la necesidad de que México pondere la derogación de esta institución, y la sociedad en general, de alguna manera, tienes razón, sabemos cuáles son los inconvenientes de esta medida y el Estado mexicano sigue pues con esta renuencia de expulsar a desordenamiento jurídico. Y bueno, desde un punto de vista de los derechos humanos, César, quiero preguntarte, ¿qué puede hacer la sociedad mexicana para defender sus derechos ante esta medida cautelar, la prisión preventiva? Gracias. La respuesta quizá no sea tan esperanzadora para muchas personas. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación actual de la prisión preventiva oficiosa en México? Como se publicó el 31 de diciembre de 2024, la reforma no solamente incluye más delitos, uh-huh, incluye los delitos de factureros, extorsión, los relacionados con fentanilo. No solamente es eso, sino que se añade un párrafo en donde se establece la imposibilidad de que se interprete. uh-huh. Pero ¿por qué dice que se interprete? ¿Por qué ya prohíbe la interpretación? Porque antes del 31 de diciembre, el uh-huh. país, por decirlo de esta manera, estaba dividido. Uh-huh. ¿Y por qué está dividido? Hay dos tribunales que son muy importantes, los tribunales regionales Centro-Sur y el Pleno Regional Centro-Norte. Se llaman plenos regionales. ¿Por qué es importante la existencia de estos tribunales? El Pleno Regional Centro-Sur obliga a los jueces federales y también a los jueces locales de la Ciudad de México hacia el sur. Todos los estados del sur, los circuitos del sur están obligados por lo que diga ese tribunal regional, uh-huh, o ese pleno regional. Y Centro Norte, también Ciudad de México hacia el norte. Esta división es muy importante porque el pleno regional Centro Norte dice que en el caso de la prisión preventiva oficiosa hay algo que se llama apariencia del buen derecho, y que esto significa que la prisión preventiva oficiosa pues es contraria a tratados que México ya suscribió y contraria a las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que por lo tanto los jueces, ya cuando tengan que ver temas relacionados con amparo, los jueces tendrían que decir, ¿sabes qué? No la aplico, tenemos que, no te voy a meter a prisión sin discutir, vamos a discutirlo primero. Uh-huh. Entonces, a través de esta interpretación, la mitad del país, por decirlo así, decidía inaplicar la prisión preventiva oficiosa, es decir, no aplicarla, y vamos a debatir si tú debes estar en prisión o no, porque te puedes sustraer de la acción de la justicia, porque puedes poner en peligro a la víctima, o porque puedes poner en peligro a la investigación. Eso es el Pleno Regional Centro-Norte. Uh-huh. Por otro lado, el Pleno Regional Centro-Sur tenía otra interpretación y decía, no, tienen que aplicar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, como puedes notar, uh-huh, la mitad del país ya aplicaba la prisión preventiva oficiosa antes del 31 de diciembre, y la otra mitad decía, no la aplico porque la interpreto. Uh-huh. ¿Por qué te digo que no es esperanzador? Porque a partir del 31 de diciembre, pues esa mitad del país que inaplicaba la prisión preventiva oficiosa, que prefería someter a debate si la persona debería estar en prisión o no, esta mitad del país ahora está en una disyuntiva porque dicen, ¿ahora qué hago? Porque si ya una constitución me dice que se prohíbe interpretar, pero este pleno regional también me dice que la debo inaplicar, pues muchos jueces están con la disyuntiva de, ¿la vamos a aplicar de nuevo o vamos a seguir inaplicándola? Del pleno regional Centro-Sur, es decir, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, con ellos pues el panorama de por sí no era nada alentador para las personas de prisión preventiva oficiosa, porque ya de por sí la tenían. Ahí es muy complicado, ahí prácticamente hasta que pasen 2 años podrías debatir si te cambian la prisión preventiva o no. Y en el Centro Norte, aquí pues es todavía debatible, todavía es algo que se va a someter a la discusión, ¿qué van a hacer estos nuevos jueces?
Ahora, en cuanto a qué podría hacer la sociedad mexicana, pues insistir con la aplicación de estas dos sentencias de la Corte Interamericana, que como tú mencionas, pues no te pueden obligar, aunque en principio México dijo, pues yo reconozco que una corte va a resolver los problemas de México con sus ciudadanos. Entonces, de una u otra manera, México acepta esa sentencia. Habría que esperar en cuánto tiempo se cumple. ¿Qué tan esperanzador es para el centro sur? Bueno, no cambió la cosa. Pero para el centro norte todavía va a estar sujeto a debate porque va a haber algunos jueces que ahora sí ya la van a aplicar y quizá hay algunos jueces que dicen, es que tenemos que esperar a ver qué resuelve en su oportunidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación o si el Pleno Regional cambia ese criterio de inaplicarla o no. Habría que esperar la postura de esos jueces, pero bueno, ahí será cada juez el que decida en cada caso particular. La única vía que veo en este momento, pues es insistir en el juicio de amparo, esperar que en su oportunidad esto llegue a la Suprema Corte y lamentablemente ese es el panorama general, Francisco. Exactamente, César, coincido contigo, es una situación muy complicada y también tengo que coincidir contigo, el panorama no es nada alentador. Nos llama muchísimo la atención esta diversidad de criterios para aplicar la justicia. Finalmente, la prisión preventiva es una medida que tiene los mismos sustentos, digamos, los mismos supuestos de procedencia, y me llama muchísimo la atención que un grupo, por así decirlo, de juzgadores resuelva de una manera y otro de forma muy distinta, y esto ocurre pues en la materia penal, civil, mercantil, en fin, los criterios son muy diferentes y esa es otra pues inconveniencia que tenemos los ciudadanos en general, de que no tenemos cierta unidad de criterio, y yo lo he escuchado muchas veces, es que a mí me resolvieron así, pues a mi asado, oye, pues es el mismo asunto, pero pues yo tengo esta resolución, tú tienes una diferente, nuestras autoridades son diferentes. Entonces, ese es otro punto importante que obviamente la sociedad debe entender, que el juzgador tiene la libertad de juzgar, obviamente conforme al material probatorio, pero siempre en conciencia. Por eso se llama sentencia esta resolución, porque yo siento que es de esta forma o es de esta otra. Bueno, hay medios de impugnar, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eso es algo importante que la sociedad debe conocer, que los juzgadores tienen esa libertad. Ahora, estas dos sentencias las podemos hacer valer y es correcto. En algún momento el asunto va a llegar a la Suprema Corte. Como sociedad, pues bueno, como todos lo sabemos, nuestro deber es portarnos bien, es atendernos de cometer delitos, y en su momento, si fuera el caso, pues hacer valer estas defensas que nos sugiere César. Y ya para cerrar, cuéntanos por favor, ¿cuál sería el futuro de la democracia y la administración de justicia en México en vista de la perpetuación de la prisión preventiva? Sí, hay que hacer una acotación importante. El cumplimiento de esta sentencia de la Corte Interamericana está a cargo de la Suprema Corte. Se creó un cuaderno que le llaman varios, ahí se llama cuadernos de varios. En este tipo de expedientes la Corte tiene que emitir alguna decisión sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Al día de hoy que estamos platicando, todavía no se ha resuelto ese cuaderno vario, todavía está pendiente de qué sucede. Eso podría a lo mejor ser un panorama un poco alentador para la sociedad en cuanto a la figura de la prisión preventiva, oficiosa o no, y algo a lo mejor que está o que ata un poco de manos a algunos jueces, o ellos creen que es así. Yo te preguntaba, ¿por qué tú dices que hay unos criterios distintos o no? Aquí el debate es por algo que pasó hace algunos años. Te cuento muy rápido. Nuestra Constitución, de acuerdo con una interpretación que hizo la Suprema Corte, dice que la norma máxima, muchas personas dicen que la norma máxima es la Constitución. Sin embargo, cuando la Corte ya hizo ese estudio, dijo, la norma máxima son los derechos humanos que están en la Constitución y los derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales. Esa es la norma máxima, por decirlo así, y se le conoce parámetro de regularidad constitucional. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Y muchos dirán, oye, pero pues entonces si son los derechos humanos, pues claro que las sentencias de la Corte Interamericana van a vencer. ¿Qué es lo que pasó? La Corte, en esa misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo, sí son los derechos humanos, pero cuando un derecho humano esté restringido en la Constitución, tú debes atender a la Constitución. ¿Y cuál es ese derecho humano que está restringido en la Constitución? La libertad. La libertad por medio de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, por eso muchos jueces a la mitad del país, el Pleno Regional Centro-Norte, dicen, si hay una restricción en la Constitución de un derecho, como es la libertad, entonces tú debes atender a la restricción que dice la Constitución. Y algunos
Otros, los que la inaplican, la prisión preventiva, dicen, es que no es una restricción. De entrada es una restricción general. Y además, tú como país mexicano dices que lo que resuelve la Corte Interamericana también te obliga. Entonces, si tienes algo que te obliga al mismo tiempo y algo que no te obliga al mismo tiempo, ¿qué es lo que debes hacer? Privilegiar derechos humanos. ¿Cuál es el futuro de lo que puede venir o no? Primero, vamos a ver ahorita qué pasaría con este párrafo que añadieron de la imposibilidad de interpretación. A ver qué criterio cambian los jueces o no. Esperemos, aquí sería importante esperar la resolución del Pleno Regional Centro-Norte, que es la que interesa, ver si en algún momento ya la Suprema Corte de Justicia del país se pronuncia, y habría también que esperar pues ya la instauración pues de la nueva Corte que viene este año, y los nuevos criterios de los nuevos juzgadores que ya entren en funciones a partir de septiembre del 2025. El panorama pues es muy incierto, porque habría que conocer los perfiles de los juzgadores, los perfiles de los ministros, y así como ya desde este momento hay criterios que son contradictorios, muy probablemente, como cada cabeza es un mundo, pues también va a haber criterios contradictorios más a futuro. Pues tenemos la esperanza de que pues el sistema de justicia, con todas las áreas de oportunidad que tiene, pues vaya mejorando con el tiempo, y que la prisión preventiva, buscar que de existir o de seguir subsistente en el sistema jurídico mexicano, que sea siempre que se debata, que la persona tenga derecho a expresarse si puede llevar su caso en libertad o no, porque cada asunto es diferente. Exactamente, César, es muy incierto, y refieres que en junio, si mal no recuerdo, en junio de este año ya tiene lugar la primera elección judicial en México. Ya comentaba yo en el segmento anterior que algunos juzgadores ya empiezan a dar a conocer sus perfiles, ya empiezan a hacer campaña, y esto lo hemos tocado desde el 15 de septiembre, César. Todos los sábados damos una nota informativa sobre la reforma judicial, y es muy importante conocer los perfiles de los juzgadores. Vamos a ver cómo queda integrada la Suprema Corte con un pleno ahora de 9 ministros, y vamos a ver cuáles son los criterios que van a prevalecer desde ese momento en adelante, cuáles van a ser los perfiles de los nuevos juzgadores. Son situaciones muy importantes que van a influir en este caso en la prisión preventiva. No olvidemos que finalmente la realidad que se vive en la sociedad seguirá siendo la principal fuente del derecho, la principal fuente de una implementación o de una reforma legal o constitucional. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, pues vamos a tratar de protegernos como sociedad, como dices, de que una persona privada de su libertad tenga el derecho de debatir por qué debo estar privado de libertad, por qué sí, por qué no, hasta dónde se puede vulnerar o no el derecho de la víctima y de la sociedad, que finalmente ese es el meollo de cualquier juicio penal, esa ponderación de la libertad que está sujeto a un proceso penal y los intereses, y en su caso hasta la vida de la víctima y la estabilidad de la sociedad. En fin, situaciones muy importantes que vamos a hablar con el tiempo. Muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo, y si me lo permites, yo te dejo el micrófono abierto para que en otra ocasión nos puedas acompañar. Claro, Francisco, con gusto, fue un placer platicar contigo sobre este tema que es además de apasionante por las cuestiones médicas que tiene, pues es de gran relevancia social, y claro, como dices, que la sociedad conozca sus derechos, conozca los perfiles de personas que van a resolver sus vidas, su patrimonio, su libertad. También sepan que lo menos que merecen es justicia de excelencia, es lo menos que merecemos como sociedad, y esperemos en algún momento poder materializarlo. Exactamente, César, coincido contigo. Lo que los mexicanos buscamos es precisamente que nuestro sistema de justicia mejore, que se perfeccione y que se deje ya de cometer tantos delitos, que también tocamos ese tema. Bueno, te agradezco muchísimo, César, y nos vemos en otra ocasión. Pues muy bien, Francisco, nos vemos pronto, y que